Hola y bienvenidos a nuestra clase de teoría constitucional. Hoy abordaremos la Constitución y los poderes que la forjan. No nos limitaremos a una estructura orgánica, sino que analizaremos la génesis del poder político como la fuerza social que transforma el derecho a través de la soberanía y el poder constituyente. Para entender la Constitución debemos retroceder en el concepto social de nación. No hablemos aún del Estado como un ente jurídico, sino como un grupo humano que mediante un acto de autodeterminación decide otorgarse a una estructura político-jurídica. Aquí radica la primera paradoja teórica que resalta en la autodeterminación que implica necesariamente una autolimitación. Al darnos una constitución, la nación soberana acepta restringir su propia libertad absoluta en pos del orden. Sin embargo, esta autolimitación no es estática ni inmodificable. La nación conserva siempre la potestad latente de reestructurarse. Avancemos al concepto de soberanía. Debemos distinguirla cuidadosamente. La soberanía reside originalmente en la nación, pero el Estado, al adquirir personalidad jurídica, se convierte en el titular del poder soberano para su ejercicio. Esta soberanía estatal tiene una doble dimensión: interior, en cuanto a la supremacía sobre cualquier otro poder social, y exterior, en cuanto a la independencia frente a otros estados. Como atributo esencial, recordamos sus características clásicas: es única, inalienable e indivisible. Resulta también fascinante contrastar la visión clásica con la crítica, en donde hay un error al equiparar el poder público con la soberanía absoluta. Al argumentar que el poder público es creado por el orden jurídico fundamental y por lo tanto no es soberano en sí mismo, sino que está subordinado al derecho que le dio vida. Bajo esta tesitura, el Estado no puede arbitrariamente modificar, sustituir o abolir los principios básicos que la nación ha establecido, pues su propia existencia depende de este marco normativo. En contraposición, o quizá como fundamento previo, tenemos a Rousseau. Para él, la voluntad es la soberanía, fuente primogénea de toda normación constitucional. Lo crucial aquí es que la voluntad general no admite una voluntad ajena por encima de ella. Rousseau cierra el círculo de la paradoja que mencionamos al inicio. La voluntad general ejerce su autodeterminación imponiéndose esta autolimitación. El poder público resultante queda entonces estrictamente subordinado a la norma constitucional. No puede rebasarla sin traicionar la fuente de su propia legitimidad. Entramos ahora al núcleo de la teoría política y constitucional, la distinción entre el creador y la criatura, el poder constituyente. El estudio de los poderes del Estado puede abordarse desde la teoría del Estado, el derecho constitucional o la sociología. Pero lo esencial es comprender que los poderes constituidos, legislativo, ejecutivo y judicial, son meros representantes institucionales que actúan bajo la voluntad del Estado, pero no son la voluntad originaria. Aquí es donde surge la figura del poder constituyente como elemento diferenciador. El Estado constitucional moderno se fundamenta en una confluencia de dos principios históricos. El principio democrático, en donde la soberanía reside en el pueblo, y el principio de supremacía constitucional, en donde la Constitución obliga tanto al gobernante como a los gobernados. Esta estructura es el resultado de la evolución histórica de las experiencias norteamericanas y francesas, donde se buscó articular la soberanía popular con la necesidad práctica de la representación política. Doctrinalmente definimos al poder constituyente con 4 características ontológicas. Es soberano,
inicial, autónomo e ilimitado. Es inicial porque no existe norma anterior que lo fundamente. Él es el origen. Es ilimitado porque ninguna ley positiva puede restringir su capacidad de crear derechos. Al analizarlo, debemos pensar en tres aspectos: su definición, su forma de ejercicio y, crucialmente, su destino una vez que la Constitución ha sido aprobada. En el análisis de los modelos históricos, el francés y el norteamericano, nos percatamos que el modelo norteamericano exige que su ejercicio esté en manos directo del pueblo, y el modelo francés genera una contrapropuesta a la norteamericana, que introduce el proceso revolucionario, en donde se sustituye el concepto de soberanía popular por el de soberanía de la nación, el cual establece las bases doctrinales y prácticas para la introducción de la democracia representativa. Además, el modelo norteamericano se caracteriza porque, una vez aprobada la Constitución, el poder constituyente desaparece o entra en una latencia absoluta, dejando todo el espacio a los poderes constituidos, quienes encuentran su validez únicamente en la norma suprema. Por su parte, el modelo francés introduce la noción de representación. Ante la imposibilidad de que la nación gobierne directamente en estados grandes, la nación delega sus competencias a asambleas constituyentes. Entonces se sustituye la soberanía popular por soberanía de la nación, como un ente abstracto. Finalmente llegamos al poder constituido, o poder constituyente derivado. A diferencia del poder originario, que es el limitado, el poder constituido está sometido a los límites que el propio pueblo soberano estableció en la Carta Magna. Este es la esencia del Estado de Derecho, la autolimitación procedimental. El poder reformador de la Constitución, el que modifica el texto, es un poder constituido y por ende tiene límites. Aunque el pueblo soberano tiene la facultad de cambiar su Constitución en cualquier momento, el órgano reformador derivado no es soberano, opera bajo competencias delegadas y consecuencias jurídicas específicas. Existen diferentes alcances competenciales entre el poder constituyente derivado y el poder reformador de la Constitución. El primero se ejerce por una convención constitucional para introducir reformas generales a la Constitución, por lo que tiene su origen directo e inmediato en la voluntad popular. El ejercicio del poder tiene consecuencias jurídicas. En conclusión, la teoría constitucional nos enseña que el poder constituido puede disponer de la Constitución, pero no de manera arbitraria, sino como canal de la voluntad popular que busca adaptar el orden público en su momento histórico. La soberanía entonces no desaparece, se normatiza para garantizar su propia supervivencia.